No. los accesos. Sí, sí. Yo no quiero decir que están aquí. También se realizó el nivel de número de Esta es la respuesta, debería de cada una cosa donde esa pantalla, ¿no? Ahora los sentí como que para mí fue muy fácil. No, es que a Adrián no le va a funcionar. En el iPad no va a funcionar. No, bueno, en todo caso, agregamos un tercero. Pobre Adrián quiere jugar. Vamos a dejar un. No me puse con Ah, sí, eso sí. Leo otra opción, leo más extra. no, estaba sexy. Los demás no lo chupaste. Muy bien. ¿Les contamos un poquito? Queremos como avanzar en el proceso de los diálogos y las conversaciones. Entonces la primera sesión, la última del año pasado, si se acuerdan, que vino María Teresa Chávez, hicimos un avance. Y la primera de este año tratamos de hacer una rúbrica y dijimos que estas iban a ser las normas que nos iban a guiar, pero las vamos a ir analizando y cambiando. Puntualidad 12:30, pero todo el mundo dijo 12:45. Yo creo que 12:40, el que vino a tiempo está sentado y servido a las 12:40, ¿no? Y la idea era, ¿cuál es la represalia, digamos? Si no viene. Entonces, si estamos de acuerdo, la idea era, después ya no entra, cerramos la puerta. Excepción la persona que da clases, o sea, si alguien gracias tal vez da clases y viene a la una. Dijimos que la gente se comprometía a leer, pero que si no había leído, que no hablara por lo menos. Y habíamos dicho que después de 3 veces ya no venían los almuerzos porque qué estricto le están dando. Y esto era a base de honestidad. Luego hablamos un poquito de las normas para los invitados, que nos pasa que viene un invitado y dice, pero aquí no es como Libre Tifón que levanta la mano, entonces para que ellos estuvieran enterados, estar conscientes de los demás, escuchar, construir sobre ideas, que la idea era explorar ideas, no necesariamente convencer a todos de la idea de uno. Tratar de que vamos a empezar un proceso de retroalimentación, de debrief y de los celulares se quedó así como veremos. ¿Cómo lo ven? Hay celulares una vez, pues no sé si están de acuerdo, pero de una vez a ponerlos en silencio o guardarlos o apagarlos. Diría el profesor, celulares apagados y depositados en el basurero. De una vez antes de que se nos vayan Si le los pedimos celulares. lo mismo a los estudiantes. ¿Ah? Pues si le pedimos lo mismo a los estudiantes. Yo no se lo pido, pero en este ámbito de diálogo permanente, o sea, yo acepto el desafío de que el estudiante haga otra cosa en la computadora, en el celular. No quiero que moleste al compañero nomás. Entonces hoy vamos a probar por primera vez el software, que lo que hace es que uno puede poner ciertos requisitos. Nos inventamos esto, no sé si están de acuerdo. La persona hizo referencia al texto, referencia a otros, hizo una buena pregunta o es una pregunta, se quedó en el tema, interrumpe, la intervención fue muy larga. ¿Sí? No sabemos ni cómo nos va a funcionar, pero la idea a la larga es que la cámara está puesta aquí, al futuro todos tienen una compu y uno hace el diálogo y si algo le pasa puede escribir ahí, intervención larga y sigue. No sé si quieres agregar algo, Rodrigo. A ver si solo es, este software realmente lo vemos como de experimentación. Lo que queremos es ver tal vez qué métricas podemos tomar de forma muy sencilla, no necesariamente todos los participantes, tal vez solo alguien que es evaluador,
tal vez solo el profesor, el que está dirigiendo la cosa puede decir es una buena o una mala participación, y de alguna forma poder dar feedback al estudiante que como Helmut Dieng nos ha explicado varias veces, es difícil a uno de profesor darle ese feedback a los estudiantes porque mira, no se te entiende nada de tus argumentos, tal vez uno prefiere ver un feedback después condensado. Parte de lo que hicimos con el software es totalmente flexible, todos podríamos decir que lo que se va calificando se va viendo proyectado, pero hemos pensado que eso es malo porque puede coartar al que está tratando de hacer un esfuerzo y que ahí mismo le salga. De hecho, Acton probó eso. Cuando la gente opinaba libremente, los otros votaban cuando un estudiante estaba participando, y él de una vez miraba en una pantalla los que estaban de acuerdo o no con lo que él iba diciendo y lo quitaron, porque realmente se volvía así como que casi yo soy el que respondo al estímulo de cómo van mis acciones, ¿no? Entonces lo quitaron. Entonces creemos que puede ser algo que el feedback debe ser pronto, pero no inmediato, digamos, tal vez lo más pronto, porque si yo tengo recuerdo, tal vez se me fue la mano en esa intervención, aquella culpa que uno siente, pero tal vez los demás no lo vieron, o yo no me di cuenta, y al terminar la sesión puedo tener un feedback de qué opina la gente de mi participación. Otras cosas que podemos hacer es, por ejemplo, el tiempo que cada quien participa, lo que me decía Carla, ahora que fueron unas sesiones tórridas, las últimas dos, me dice, sería interesante que alguien, como que fuera ajedrez, que alguien pudiera tener sus 15 minutos, y no tanto tal vez 3 intervenciones, sino que tiene sus 15 minutos o sus 10, lo que sea justamente distribuido, pensando que no todos quieren usar todo su tiempo. O sea, la suma puede ser más que el total del tiempo que tenemos. Yo tengo mis 15 minutos y me pueda decir, yo mismo me controlo porque yo ya estoy en rojo en mi tiempo, y ahora si sigo participando quiere decir que no respeté el tiempo de los demás. Y eso puede ser un feedback visual, que yo mismo lo veo y digo, ya me pasé, y me sirve para controlarme. Es interesante porque todo el año pasado que estuvimos trabajando en eso, a veces sí creo que se sentía cierta frustración, que a pesar de que nos enfocábamos en el diálogo socrático, hay cosas que no lográbamos superar. ¿Cómo lo va a hacer un grupo que ni siquiera tiene toda la teoría de diálogo socrático que tenemos acá? Un grupo, si no, algo tal vez lo apoya para ir mejorando. O sea, nosotros contamos con Michael Strong, con todos, ¿no? Para toda la gente top en esta metodología. Entonces, a lo mejor podemos encontrar, y en ese sentido es pura experimentación, podemos encontrar algunos pequeños indicadores que nos haga un mejor diálogo. ¿Comentarios ahora? Lo que te comenté el otro día, que lo que a mí me preocupa a veces es de que el tema se deja de tratar completamente, o sea que se desvían completamente de una cuestión y se vuelve hasta cierto punto una polémica entre dos personas, y no logramos, digamos, aterrizar, por decir así, en lo que realmente es el sustento de la discusión. Entonces yo creo que como moderadora o como alguien que modere, que en un momento dado, cuando ya esta cosa se esté desviando, que alguien le ponga un paro, porque si no, Sí. se vuelve interesante. Solo para aclarar, como estamos en un grupo y el grupo es el que quiere aprender, cualquiera es el que puede decir. No es que hay un moderador que tiene que decirle a la gente, sino que cualquiera, miren, salimos del tema, ya regresemos. Entonces, Martín, muchas gracias. Vamos a parar a las 4:20 para hacer el debrief al final, ¿les parece? Gracias por venir. Y gracias por la lectura, Martín. Bueno, arranco. Ahora, en relación a la cámara, voy a estar usando esto. ¿Me pongo ahí? Como quieras. Digo, para que sea más cómodo, porque veo que todos están acá. No le afecta la cámara, sino como que... Bueno. Entonces, lo que voy a necesitar es un... ¿Tienes un marcador? ¿Qué? Más de lo que necesito. Yo tengo una. Vamos a este color que nunca lo he usado. Bueno, explico mi intención y por qué envié lo que envié. El tema de las instituciones lo vengo siguiendo desde hace mucho tiempo y he realizado ya varias investigaciones analizando la relación causal que pudiera existir entre calidad institucional y ciertos resultados que en general consideramos como positivos. Entonces, por ejemplo, la relación entre calidad institucional y nivel del PBI per cápita, calidad institucional y inversiones,
calidad institucional e innovación, incluso alguna vinculación entre calidad institucional y desarrollo humano, mostrando que la mayor calidad institucional determina una mejor calidad de vida a través de lo que suele llamarse desarrollo humano. Pero me interesaba ir a una relación causal anterior, es decir, si acá la relación causal era instituciones hacia algo, o sea que tienen ciertos efectos, mi pregunta es, ¿cuál es la relación causal anterior? Es decir, ¿cuáles son las causas que determinan que existan ciertas instituciones que luego, por supuesto, van a tener estos resultados u otros? Entonces, estoy explorando ahora distintas teorías que de alguna forma se refieren a esto, directa o indirectamente. Estoy escribiendo algo, no lo tenía listo como para mandarles eso para la lectura de hoy, entonces decidí mandarles los papers de Sachs, que son uno de las teorías que voy a estar en realidad mencionando hoy. Podemos después entrar a la discusión sobre Sachs o alguna de las otras que mencione, por eso quiero ponerlas acá. En general lo que han estado discutiendo eso es algo, no exactamente eso, sino cuáles son las causas del desarrollo económico. Lo cual no es lo mismo que decir vamos a estudiar las causas de que existan ciertas instituciones. Es decir, lo que estos economistas se preocupan es en el desarrollo económico, crecimiento, etcétera, y cuáles son las causas de esto. Y acá aparecen distintas teorías, ¿no? Entonces aparece Sachs, quien sostiene que el concepto de instituciones es un concepto vago, que en realidad obviamente las causas del crecimiento económico son múltiples y que tratar de buscar una sola causa como las instituciones entonces lleva a no considerar otras y que hay que prestarle atención a etcétera, etcétera, una serie de factores que él indica, pero lo cierto es que él desarrolla sin hacerlo explícitamente una teoría acerca del origen de las instituciones que, esto no lo voy a comentar demasiado porque es lo que ustedes han leído, él le asigna, o yo lo voy a llamar como una teoría en la cual las condiciones geográficas impactan en el desarrollo económico a través sobre todo de factores tales como la propensión a que existan ciertas enfermedades, a la lejanía del mar o no, etc. Pues básicamente lo que hace es poner énfasis en las condiciones geográficas, pero sobre todo, y en el segundo trabajo, donde él específicamente toma la variable, digamos, de la malaria, lo que hace es hacerlo vía alguna enfermedad. Entonces, lo que voy a hacer, hay una formulita ahí fácil en el texto, pero no voy a usar eso, voy a usar algo gráfico. Entonces diría que lo de Sachs es así: condiciones geográficas, enfermedades, progreso. Esa me parece la lógica que él está presentando. En ese paper ustedes vieron que él lanza una discusión con distintos autores. Estos autores son básicamente los que él menciona, Acemoglu y Johnson, que después han escrito hace poco ahora este conocido texto Why Nations Fail, etc. Acemoglu, Johnson, Easterly y Levine, y después Roderick, Subramanian y Trevi. Estos segundos presentan una teoría que en última instancia es relativamente similar, porque lo de Acemoglu y Robinson es básicamente esto. Ellos tratan de explicar, está en parte relacionado con el de Sachs y en parte relacionado con otra que voy a mencionar después, que es la del origen legal. Ellos dicen que hubo básicamente dos modelos de colonización, un modelo
extractivo, explotador, digamos, y el otro, llamémosle, colonizador. Es decir, en algunos lugares, típicamente el caso del Congo belga, llegaba la colonia ¿a qué? A expoliar todo lo que tuviera. Pero en otros casos llegaban colonos a asentarse, a producir. Y eso generó claramente una clara diferencia en el marco institucional de todo tipo de colonias. En el caso de lo extractivo, llevó a marcos institucionales con debilidad en la protección del derecho de propiedad, los contratos, etc., mientras que en el otro no. En el otro los colonos llevaron las limitaciones al poder, el respeto de la propiedad y los contratos, y quisieron desarrollarlas en esas colonias. Ahora, ¿por qué unas y por qué otras? Y curiosamente Acemoglu también pone el tema de las enfermedades. Ellos dicen, y han hecho un análisis con los índices de mortalidad en distintas colonias, que en aquellos lugares donde el clima y las enfermedades eran muchísimo más riesgosas y muchísimo más mortales, ahí no iban los colonos. Entonces ahí se desarrollaba un sistema institucional extractivo y expoliador. Mientras que en otros climas templados, en los cuales no había esas enfermedades mortales, ahí sí iban los colonos, y entonces ahí llegaban los colonos y desarrollaban ese marco institucional diferente. Entonces, por ejemplo, los otros, todos luego presentan estadísticas, regresiones, etc. Y Easterly y Levine comparan, por ejemplo, Canadá con Burundi. Burundi, típicamente un lugar que estaba en el medio del continente, tropical, sujeto a enfermedad, etc. Y Canadá, no. Entonces yo diría que acá esta sería así: condiciones geográficas, determinan en este sentido enfermedades, esto determina a su vez instituciones, y esto progreso. Es decir, que la diferencia de Acemoglu y Easterly y todo eso es que introducen instituciones como una variable mediadora, digamos, entre las condiciones geográficas y el progreso. Bueno, hay otras. Acemoglu, etc. y Sachs también discuten una tercera visión que vamos a llamar la visión política. Esta sería una visión que predomina sobre todo en los organismos internacionales y que básicamente lo que señala es que las políticas y las instituciones reflejan el conocimiento actual y las fuerzas políticas en un determinado país, y que cambios en el conocimiento, es decir, el cambio en el conocimiento sobre las políticas públicas o macroeconómicas, son los que generan entonces luego cambios en los incentivos políticos que impactan en las instituciones y en las políticas económicas. El caso dado es el de Frankel y Romer, que ponen el ejemplo por ejemplo, la apertura comercial. Entonces, en este caso tendríamos una teoría que dice que son los conocimientos e incentivos políticos los que determinan cambios en instituciones y políticas, los que determinan el progreso. Esa sería una tercera. Luego hay una cuarta teoría. Yo estoy citando acá un sueco, debe ser, que se llama Force, pero que en realidad es una teoría que también tiene un contenido geográfico, en el sentido de plantear de que lo que impacta o que tiene una relación causal con la calidad institucional es el tamaño del país y el hecho de ser isla o no, insular o no insular. Entonces, en este caso, plantea esta teoría, que sería así: país insular o pequeño
calidad institucional. Progreso. Trata de refutar algunas teorías predominantes que decían que los países chicos inevitablemente tienen que ser pobres porque tienen mercados pequeños, tienen poca mano de obra y por lo tanto son pobres. No explica este autor por qué uno podría pensar que estos países llegan a tener buena calidad institucional, pero mi hipótesis sería que esto es así porque un país insular o pequeño no puede cerrarse sobre sí mismo, porque no tiene economía de escala, entonces inevitablemente tiene que ser un país más abierto al comercio y a los flujos de inversiones, y eso lo somete a la competencia institucional, o sea, le pone muchísima más presión. Un país pequeño no puede darse el lujo de andar expropiando la petrolera y esas cosas porque los capitales no desaparecen, y, en fin, tiene que ser en ese sentido más cuidadoso. Si uno ve luego, hay muchos casos de ese tipo, países como Hong Kong, Singapur, países pequeñitos, ¿no es cierto? Islas también, hay muchos que cumplen con esa condición y que tienen alta calidad institucional. En fin, otra teoría más que quiero mencionar. Una quinta, bueno, voy a hacer acá ahora porque yo no tengo lugar, plantearía que hay una relación entre recursos naturales, calidad institucional y progreso, aunque en este caso el vínculo, si ustedes quieren, sería más bien de tipo negativo. Entonces sería, esto está asociado con lo que llaman la maldición de los recursos naturales y en términos económicos con lo que se llama también la teoría de la enfermedad holandesa. Bueno, no voy a comentar mucho ahora, pero esto vendría a ser así: recursos naturales determinan, digamos, en realidad vendría a ser así, destrucción institucional, y acá, digamos, vamos a poner retroceso o estancamiento. Son varios los argumentos acá, ya les digo, hay un argumento teórico para nosotros, para el caso de la Argentina, muy importante, porque esa enfermedad holandesa está en el corazón de las políticas ahora cristinistas y todo eso está ahí, pero dejemos eso de lado. Hay algunos que argumentan, por ejemplo, que varias cosas. Cuando se descubre de pronto un recurso natural, genera una renta extraordinaria y eso desata básicamente la rapiña de distintos grupos de interés que quieren apropiarse de esa renta, y esa rapiña destruye las instituciones. Otro argumento parecido sobre esto es que, como el gobierno descubre el recurso natural, puede vivir ahora de la renta del recurso natural y no de los impuestos. Por lo tanto, no le tiene que rendir cuentas a la gente. Vive de lo que recauda de acá y lo que la gente haga o diga, eso no. Entonces no hay un límite al poder, no funciona eso de no taxation without representation, porque acá taxation no importa, yo obtengo el recurso de acá. Bueno, también me parece, es una que entonces de la que estoy viendo. Hay una, sexta, que ahora vamos, es típicamente entonces esta, la del origen legal. Esta asociada sobre todo a este grupo de economistas de Harvard y Banco Mundial, que es Laporte, Schleifer, Yanko, toda esta gente, que básicamente lo que sostienen es que la calidad institucional de los países depende del sistema legal que hayan heredado, y que por aquellos que han heredado el sistema jurídico del common law británico tienen mejores instituciones y por lo tanto mayor nivel de progreso que aquellos que hemos heredado alguna versión, digamos, del derecho civil codificado continental napoleónico, digamos, como son todos nuestros países. Entonces empezaron ellos estudiando las reglas de gobierno corporativo, sobre todo, y los mercados de capitales para mostrar esa diferencia, pero después han extendido el análisis a una cantidad de otros temas más y afirman y sostienen entonces que el origen legal es determinante en la calidad de las instituciones y luego el desarrollo económico. Entonces, esta vendría a ser así: sistema legal, colonizador, digamos, ¿no? Sistema legal colonizador, instituciones
progreso. Y acá pongo más o menos, porque depende de lo que hayas heredado, puede ser positivo o negativo según este concepto. Bueno, ahora, acá llego entonces a algo que no presenté en la lectura, pero que es mi punto de interés y es es interesante, yo creo que muy interesante. Pero si te explica el origen institucional de los lugares que fueron colonizados, no te explica el origen legal, digamos, o el origen de las instituciones en los países originarios. Es decir, yo puedo decir, está bien, Nueva Zelanda heredó el common law británico, pero Inglaterra y Alemania, el sistema codificado, y Francia, entonces falta una teoría. Ahora, Laporta y estos autores, y tal vez lo voy a citar, plantean entonces lo que para mí, a donde de cierta forma voy a terminar para que hablemos. Ellos dicen que es lo que me interesa y lo que me falta de investigar de acá en más. La teoría del origen legal rastrea las diferentes estrategias de common law o ley civil codificada en distintas ideas sobre la ley y su objetivo que Inglaterra y Francia desarrollaron hace siglos. Estas ideas y estrategias fueron incorporadas en reglas legales específicas y también en la organización del sistema legal, como también el capital humano y las creencias de sus participantes. Es decir, que ellos están acá, aunque no profundizan, están abriendo la puerta a una última que vendría a ser, para simplificarla básicamente así, ideas y valores, vamos a poner instituciones, progreso. De nuevo, y acá pongámosle positivo o negativo, porque depende de las ideas que predominen también. Bueno, yo me quiero dedicar a esta. ¿Cuál es? A esta, la última, la de los ideas y los valores, porque además creo que tiene una larga tradición en nuestros respetados autores liberales, pero no solamente. Famosa es la frase esa de Keynes que dice que todo loco político que anda dando vueltas por ahí en realidad está respondiendo a las ideas que desarrolló algún economista tiempo atrás, y después lo tenemos, por ejemplo, a Mises, que tiene un capítulo entero de la acción humana llamado El papel de las ideas, o Hayek mismo que busca y usa una metáfora como que las ideas se van expandiendo como una gota que cae en un estanque y se van extendiendo cada vez más. Y también hay un famoso artículo de Milton y Rose Friedman sobre la corriente de las ideas, donde señalan que para ellos como que hay una onda así que va determinando el futuro de las sociedades, ¿no? Y entonces me parece que, o por lo menos yo creo que esto es más o menos el stock de lo que hay. A mí me interesa esto, ahora voy a ver de qué forma se presentan varios problemas. Si son las ideas y los valores aquellos que llevaron a Inglaterra a tener esas instituciones, claro, uno no puede explorar ahora cuáles eran las ideas en ese momento. Lo único que puedo hacer es tratar de explorar cuáles son las ideas ahora, pero no sé en qué medida entonces van a estar relacionadas con la calidad institucional, a lo mejor a futuro. Es decir, puedo decir ahora que ciertas ideas predominan en países que tienen ahora calidad institucional. No sé, eso es lo que voy a ver cómo resuelvo, pero voy a tratar de buscar algunos indicadores de ideas y valores a nivel global para ver si encontramos una diferencia, por ejemplo, en cuestiones tales como qué piensa la gente sobre el derecho de propiedad o qué piensa la gente sobre los contratos, etcétera, en Burundi o en Canadá. Digamos, ¿piensan lo mismo o piensan diferente? Y eso tiene algún tipo de relación con el marco institucional que tienen. Bueno, esa es la hipótesis investigada, y esto es un poco, de nuevo, para cada uno de estos hay cantidad de paper, entonces no sabía qué mandar, todavía no había terminado con eso, mandé los primeros de Sachs, porque es el que más, todos los demás, como ustedes ven, le dan un rol a las instituciones. Sachs también, pero es el que más lo minimiza, ¿no? Entonces dije, vamos a mandar para ver si aparte nos genera una buena discusión. Bueno, ahí, ¿no? Y ahora seguimos hablando, yo ya me siento. Solo que Sebastián y Rodrigo no tienen póster porque es su cumpleaños.
El mío fue ayer, o sea que hace Antes que ahorita le traen su banderita, ¿verdad? Aquí dice una cosita, donde dice progreso en la primera es otra vez positivo o negativo. Sí, por ahí en Ok. todas. Tengo que revisar eso. Sí. Probablemente en todas. Bueno, debe ser en todas. Porque también depende de qué condiciones geográficas tenés. Puedes tener más, menos, más, menos, más, menos. O por ahí, o no lo pongo en ninguna o lo pongo en todas, de verdad. Aprovechando otra pregunta, mencionaste capital humano en el último, en el fragmento que nos leíste, pero educación ahí no entraría como capital humano. Es que yo creo, y te voy a decir, la voy a buscar si hay alguna hipótesis que habla sobre la educación, pero yo no creo que sea determinante de las instituciones, porque por ejemplo, el pueblo alemán era muy educado y votaron a los nazis. Es decir, no es una cuestión de educación, sino de valores, que por ahí es distinto que educación. Puede ser gente educada, pero tener valores pésimos y determinar una sociedad horrible, como ocurrió en esas circunstancias. Y era, vos qué podés decir, era el país más educado tal vez de Europa. Bueno, pero habría que, no he encontrado tampoco a alguien que de pronto lo encuentro y la menciono, alguno que quiera hacerla. Sí. Pero mi pregunta era más como en el texto, mencionaba capital humano. Sí. ¿A qué se refería ahí? ¿Solo a ideas y valores? ¿O algo? Bueno, en el texto él lo debe estar pensando como educación, capacitación, técnica incluso, más que valor. Muy bien. Bueno, aplauso para Andoni. No, y que había una pregunta más. Yo, aprovechando que trajeron a la luz un elemento que no estaba tan evidente en el texto, mire, a mí me encantó, la verdad, el tema y me fui a ver si encontraba algo, porque yo, después de leer el artículo, tengo una teoría y tengo una hipótesis y voy a atreverme a proponérsela para ver qué pienso. Ajá. Y es que precisamente hoy en la mañana vi a unas personas que tienen un puesto en la calle de venta de comida. Y hoy las veo tan bañadas y tan listas, 7 de la mañana, y ellas tienen su puesto de comida y están vendiendo la comida. Y digo yo, ¿cómo es posible que ellas se puedan levantar con tanta energía y con tanto dinamismo a diario por un trabajo que no creo que las motive mucho? O tienen que comer, entonces ese es su trabajo, ¿verdad? Yo literalmente me arrastro todos los días a la regadera y para salir adelante. Entonces, después de leer el artículo me puse a pensar que si la palabra geografía involucraba también el clima, y si el clima tiene algo que ver con que la gente, por poner un ejemplo, en Guatemala, si decidió hoy no levantarse e ir a trabajar, pues no precisamente que va a morir. Y si regresamos a hace muchos años, cuando tal vez no existía una estructura laboral definida, pues la gente, si no se levantaba y no tenía ganas de ir a cortar un coco para tomarse el agua, pues no se moría de hambre por no comer un día. Si nos íbamos, por ejemplo, a Francia, la gente que no se levantaba a cortar leña, en la noche se moría de frío. Entonces no sé si en alguno de los procesos está relacionado, tal vez no este tipo de vida, sino relacionado con cambios climáticos. Sin tener en cuenta las enfermedades. Bueno, esa es una vieja teoría. ¿Quién es? ¿Bertrand Russell o Max Weber? El que la planteó. Debería buscarla ahora de nuevo. Pero esa era básicamente una teoría así, que explicaría por qué entonces los países más nórdicos, o si quieres con climas más duros, entonces generarían mayor nivel de progreso por el mismo Pero argumento que eso está yo lo diciendo. entendí aquí, con esto. Por ejemplo, No, acá es un bien país- enfermedades. Un país nórdico va a tener voy a ponerlo así con otras palabras porque no se me ocurre, va a tener un score más alto, porque en un país nórdico no se puede medir la malaria porque no se puede, el virus no se puede propagar, Sí. tiene un punto a su favor, digamos. Pero acá todo es mediado, digamos, por las enfermedades. En las que vos dijiste, no, es una cuestión de necesidad de trabajar que te impone el medio ambiente. Es una vieja, es verdad, a lo mejor tendría que agregarla, voy a ver si la rastreo. Es vieja teoría, ya te digo, no sé si de Bertrand Russell o Max Weber, alguno que planteaba eso. Max Weber era de las religiones, ¿verdad? Las religiones. Que esa va a haber que meterla acá en algún momento, a ver si las religiones han tenido un impacto diferencial. Esto es una discusión. Estoy segura que en la geografía. Ahora, lo de la geografía como esfuerzo, no sé qué decirte, porque también, qué sé yo,
Mali, que está en el medio del Sahara, eso es un ambiente que habría que ser más productivo que los suecos para vivir ahí, ¿no? Y sin embargo, es un país pobre. No sé cuánto puede ser eso como determinante. A mí lo que me interesó, yo de cierta forma, debo decir, mandé el de Sachs porque torpedea o busca torpedear la hipótesis que yo quiero estudiar. Y él es más, él dice en el artículo, en el más cortito, que es el más ameno, digamos, que aquellos que plantean la importancia de las instituciones en realidad tienen como un objetivo ideológico, que quieren imponer ciertas instituciones y además que quieren salvar la responsabilidad de los países ricos, porque entonces le están diciendo a los pobres: la culpa es tuya, yo no es que tenga que hacer nada, es que vos no tenés las instituciones correctas y por lo tanto la culpa de que seas atrasado es tuya. Entonces él le ve un velo ideológico procapitalista, digamos, o detrás, ¿no? En fin. Pero bueno, si no nos gusta eso de Sachs, acá hay unos que no reniegan de las instituciones, pero varios de ellos en realidad, yo las agrupé acá al final, en general, en una serie de teorías que tienen un contenido geográfico que diría que son esta y esta, ¿no? Es decir, condiciones geográficas, enfermedades, condiciones geográficas, instituciones, peninsular o insular o pequeño, recursos naturales o todas una explicación geográfica. Las otras, conocimientos e incentivos políticos, sistema legal, estas dos le dan un cierto papel a las ideas. No es explícito, pero dejan como podría estar implícito de alguna forma en esta. O sea que aparecen como dos grandes grupos: condiciones geográficas ideas, valores, de alguna forma, por estas teorías. Bueno, no sé, pero en realidad yo me siento y discutimos, ¿verdad? Para que no sea así respecto a mí, que yo no voy a ir de discusión, pero sí, en fin, yo ya no otorgo más la palabra, digamos, el que quiera ahora la gata, ¿verdad? Adelante, vamos a seguir. Según lo que tú estabas mencionando, en realidad, Jeffrey Sachs está con cargamento ideológico, él, Claro. porque es socialista. Él está asumiendo que es obligación de algunos él ayudar a otros. O sea que ahí él ya empezó con eso. Pero lo que yo iba es que la teoría geográfica y la teoría de las enfermedades históricamente no se sostienen. Es decir, él cita a Adam Smith diciendo que los ríos de África no le permiten desarrollarse. Sin embargo, el Nilo es un río muy grande que puede dar desarrollo a todo lo largo, como yo. El lago Victoria es un lago muy grande, el río Congo también, el Zambezi, el Níger, todos pueden generar mucha riqueza, son navegables. En cuanto a enfermedades, si ustedes se recuerdan, el canal de Panamá, digamos, fracasó con los franceses precisamente por la malaria, pero los mexicanos resolvieron el problema. Las bananeras de Centroamérica, esas son áreas infestadas también de mosquitos y malaria, resolvieron el problema, invirtieron ahí. De hecho, si van por esos lados, se van a dar cuenta de un fenómeno que uno no sabe cuando lo ve y cree que es nada más un capricho. Y es que los techos inclinados de las casas en las bananeras son verdes, no son rojos. Y son verdes porque están pintados con pintura de cobre, que es veneno para los mosquitos. Todos los mosquitos se acercan ahí y se mueren y aprenden a no acercarse a las áreas. Es puramente un recurso para limpiar. Entonces, históricamente se caen estos argumentos, porque así como ha habido lugares, digamos, muy peligrosos, y además en Inglaterra y Europa, antes de la Revolución Industrial, o sea, antes de existir las instituciones, pasaban hambrunas, tenían la peste, o sea, tenían muchas enfermedades también.
Solo dos puntos rápidos. Primero, agregando a lo que Warren decía, entiendo yo que incluso el principio del desarrollo de Rusia, de su crecimiento, cuando comenzó a acercarse a Occidente, incluyó la decisión de comenzar a construir San Petersburgo, porque era la salida al mar, la salida a la vía de comunicación. Y en el lugar en donde lo estaban construyendo, pese a que es exageradamente al norte, estaba infestado de mosquitos y de otras enfermedades, lo cual realmente no detuvo el crecimiento. Lucharon contra eso en aquellas épocas, estamos hablando, si no estoy mal, de mediados de 1700, y donde ni siquiera habían los insecticidas, digamos, y logramos salir adelante. Recordando también los primeros, la historia, por lo menos que la cuentan, cuando llegaron los primeros peregrinos a Estados Unidos, entiendo que del primer barco que llegaron, 2 años después la mitad estaban muertos. Sin embargo, no por eso dejaron de arribar, de alguna manera se adaptaron a las condiciones. Eso era solo para agregarme un punto ahí. Yo solo quisiera hacer tal vez una observación. En la anterior, que es la penúltima alternativa, donde hablábamos de el origen basado en el sistema legal, se mencionaba que, bueno, veamos un poco más atrás de eso y veamos las ideas y los valores, pero incluso quizás un poco más atrás de eso, porque esas ideas y esos valores se fundamentan en algo, no salen de la nada. Algo tuvo que ocurrir para que las personas llegaran a ciertas conclusiones y en base de eso se formaron esas ideas las personas y los comenzaron a transmitir en algún proceso cultural que formó los valores a lo largo del tiempo, de algún tiempo. Entonces tal vez esos eventos fueron los detonantes para crear esas ideas y valores que son los que terminarían creando las instituciones que fueran perdurables. Y quizás cuando esos acontecimientos se los pierde de perspectiva, las cosas cambian. Tal vez el caso, me refiero a Estados Unidos. Estados Unidos, tal vez los colonos que llegaron ahí impusieron sus ideas y sus valores y establecieron un conjunto de instituciones y a lo largo del tiempo quizás esos eventos que los forzaron a ellos, probablemente desde la época de Inglaterra en sus inicios, a tomar esas ideas y esos valores y convertirlos en parte de su cultura, se fueron diluyendo a lo largo del tiempo y ahora vemos quizás otras ideas y otros valores, porque aquellos eventos que generaron esas ideas y esos valores han ido poniéndose más tenues y eso genera un cambio en las instituciones porque precisamente están cambiando los valores. Bueno, a mí lo que me destabiliza un poquito es que siento que todas esas explicaciones quieren ser muy parcelarias y que en realidad están todas ligadas. O sea, no se pueden desligar las condiciones geográficas. Quien dice facilidad, por ejemplo, en la Edad Media en Francia se empezó a construir los canales, ¿no? Los canales entre la Gironde y el sur, o sea, los diferentes ríos, entre cada río se empezó a armar canales para poder conectarse y para que los barcos pudieran facilitar y permitir los intercambios hasta Alemania, hasta los Países Bajos, etc. Por consecuencia, los ríos, como los puertos, como las montañas muy elevadas, tienen que ver en el movimiento y en los intercambios no solo comerciales, porque quien dice intercambio comercial dice intercambio de ideas y cultural. Quien dice intercambio de ideas y cultural también dice
posibilidad de instalación de población, posibilidad de crecimiento por diversidad a nivel de educación y posibilidad de comunicación de sistema social y legal. Por consecuencia, eso permite el desarrollo de ideas y valores. Yo preguntaría, ¿por qué realmente el desarrollo económico empezó en Europa? ¿Por qué empezaron las flotas más grandes a desarrollarse en Países Bajos, en Inglaterra y en España? ¿Y esto qué permitió? Por consecuencia, y hoy en día, cuando uno lee los objetivos del Millennium de las Naciones Unidas, hay objetivos que realmente toman en consideración el hecho de que hay países que están por su situación, por sus condiciones climáticas, que están en condiciones de desventaja tremenda y que no van a poder salir solos. Además, la riqueza o un inicio de riqueza, un inicio, digamos, de desarrollo, permite la educación, un mínimo de educación, y esto permite generar más ideas. Pero cuando la gente se muere de hambre, no piensa, no tiene tiempo de pensar, no pueden pensar, están simplemente focalizados sobre su sobrevivencia. Y eso impide también la evolución. Eso es. Martín, ¿cuál sería tu hipótesis para sostener la última hipótesis? ¿Cuál sería la explicación que le entregas a la última idea? Es difícil. Hay dos, he visto dos explicaciones en el ámbito de los autores que uno lee, porque hay cantidad de cosas, ¿no? Mises derivaría de una ley praxeológica. Toda acción está precedida de una idea. Por lo tanto, las acciones de los seres humanos han estado precedidas por ideas. ¿Cómo surge la idea? Y bueno, ahí, si querés, sumás habría que tal vez ahondar más en, no sé si Warren estará de acuerdo en cuanto al desarrollo de la razón, como lo explica, por ejemplo, Hayek, como un proceso evolutivo en el cual la misma acción del ser humano va desarrollando la razón. Y no es que hubo un momento, obviamente, en el cual apareció la razón en el ser humano, sino que la fue desarrollando a partir de una serie de acciones, en muchos casos a veces hasta fortuitas, pero que empezaban a dar ciertos resultados. Eso es lo que mencionaba de los eventos que dan origen. Pero eso no lo, es decir, desde el punto de vista del debate actual, eso ya no lo podemos ni rastrear. ¿Cuándo surgió la idea de que era bueno hacer un intercambio? ¿Qué sé yo cuándo? Yo lo único que sé es que hay intercambio de hace 100.000 años, y alguno se habrá dado cuenta, tuvo la idea de decir, hoy es bueno intercambiar, y en el momento que en algún momento a alguien se le movió una neurona ahí y descubrió eso, ¿no? ¿No habría que indagar por qué en Inglaterra se dieron esos acontecimientos de la Carta Magna en el 1200? Bueno, ahí también hay muchas hipótesis, por ejemplo, para lo que mencionaba Helen. Hay alguna teoría que sostiene, por ejemplo, que el desarrollo en Europa tiene que ver con el carácter fragmentario de la Europa medieval, pequeños estados con mucha competencia institucional, porque todos eran pequeñitos, a diferencia, por ejemplo, de China, que era un imperio centralizado, que era más desarrollado que Europa en esa época, y sin embargo que se quedó estancado, mientras que Europa generó un proceso de competitividad, a veces militar, pero sino también económico, político, de ideas, etcétera, que fue lo que generó como una especie de múltiples tests respecto a qué institución funciona o no funciona, y eso estaría explicando por qué el desarrollo se dio en Europa y no se dio en China. Podría ser, pero de nuevo, entonces siempre va a faltar, bueno, pero ¿por qué ocurrió eso? ¿Por qué eran pequeños estados en Europa? Bueno, llega un momento que
espere, yo tengo que limitar un poco mi investigación, porque si no estaría escribiendo, como le dijera, el magnum opus para las ciencias sociales. Ahora, si esta última hipótesis fuera verdad, que las ideas y valores son el disparador de todo esto, es interesante porque, o sea, eliminar la hipótesis de educación, porque en la época que comienza a cambiar las instituciones en Europa, la educación como hoy la conocemos formalmente no existía. ¿Cuántas universidades había y cuánta gente asistía? Mucho menos de colegios primarios y secundarios, nadie iba. Y plantea otro punto muy importante que voy a tener que tener en cuenta, y es esto: cuando hablamos de valores y ideas, ¿es en quién? En las élites. Digamos, porque, por ejemplo, lo que determinó la estructura institucional de los Estados Unidos eran las ideas de los Madison, Jefferson, etcétera, o eran las ideas de todos los que vivían ahí. Los argentinos que redactaron la Constitución de 1853, los argentinos, ¿tenían idea de eso? No tenían ni idea, probablemente. Entonces, tenemos que ver que las ideas de las élites o las ideas en general. Es decir, el tema es tremendamente complejo. Tan complejo es que yo simplemente quiero acotar la hipótesis a esto. Las ideas habrán estado en el origen, pero por cierto, la hipótesis es que influyen de acá en más. Habrán estado en el origen, pero influyen de acá en más. Sí, la mayoría de los norteamericanos, o los guatemaltecos, o los argentinos, piensan que la justicia social implica que hay que tener un Estado fuerte y hay que repartir y qué sé yo. Eso es lo que vas a tener en el transcurso de qué cantidad de años. Entonces, en cierta forma, quiero decir, bueno, ¿cuáles son los valores que hay ahora en qué países? Porque de cierta forma me va a estar mostrando hacia dónde especulo que van a ir, más que ir hacia dónde, vaya a saber dónde se rastrearon. Pero yo tal vez pueda decir, mira, encuentro que acá esta gente valora mucho la propiedad, el respeto de los derechos de la otra persona, valora cumplir con las normas, valora respetar sus promesas, valora la libertad contractual, etc. Si yo encuentro un lugar así, digo, acá la veo bien para el futuro. Ahora, si yo veo otro tipo de valores, digo, bueno, acá estos, me parece que... Ahora, creo que ya... ¿Vos quién era Florencia? Claro. No, bueno, adelante. Primero, la historia pareciera indicar que las ideas y los valores evolucionan bajo el impacto de las élites, no del pueblo en general. Primer punto. Dos, hoy en día, en lo que estaba diciendo al final, hay zonas geográficas donde se han perdido aparentemente los que podían ser considerados como jerarquía de valores tales como eran definidos hace unos cientos de años, ¿no? y en la historia. Bueno. Y esa pérdida, esa ausencia o destrucción de timón temporal caracterizan zonas geográficas, pero que tampoco están aisladas de todo. O sea, la globalización existe y dentro de las limitaciones geográficas hay obligación de poco a poco alinearse. Y esto está empujado también, no solo por los medios de comunicación, no solo por un denominador común de educación, sino que también por las instituciones internacionales y por los fondos que pueden obtener los países para desarrollarse. Por consecuencia, los préstamos que se pueden hacer, los programas de desarrollo del PNUD o de todas las agencias, son condicionadas al cambio y la evolución hacia ciertos valores. Sí, yo veo que obviamente tu punto de interés es el tema de la ayuda internacional y todo eso, ¿no? Yo creo que en la literatura sobre las instituciones en general es bastante crítica y eso ha sido en cierta forma absorbido en parte por los organismos internacionales, en el sentido de que
toda ayuda internacional que tú destines a países que no tienen un buen marco institucional es como tirar agua, tirar fondos en un agujero negro que aparecen en otra galaxia, pero no allí, ¿no? O sea que es de cierta forma inútil. Originalmente Banco Mundial y todos esos llegaban y decían, acá hay que hacer carreteras y infraestructura, y después, luego de varios fracasos y de cuentas millonarias de, no sé, de Mobutu Sese Seko en Suiza y eso, dijeron, bueno, acá les parece que hay que prestarle atención a otra cosa. En general han ido a eso, a prestarle un poco más de atención al papel del marco institucional en la efectividad que pueda tener la ayuda, ¿no? Ya el tema de la ayuda es otra discusión de por sí. A mí lo que me pregunto tal vez es que definamos realmente qué estamos hablando de instituciones, porque una cosa es institución y la otra cosa es institucionalidad. Digamos, nosotros aquí en Guatemala estamos repletos de instituciones, tanto locales como extranjeras, etcétera, y a nivel, digamos, político de gobierno, pues existen todas las supuestas instituciones de la orden del día de cualquier país democrático, etcétera, pero no hay institucionalidad. Bueno, es en el sentido de la institucionalidad, es decir, asumo, digamos, una definición de lo que se llama economía institucional, que cuando hablamos de instituciones hablamos de un conjunto de normas, pautas de conducta y no de organizaciones como tal, no que haya un Instituto Nacional de Estadística o un Parlamento o no, son normas, pautas de conducta que pueden ser tanto formales como informales. Esa es básicamente la definición del marco institucional, ¿no? Y creo que todos estos autores la toman también desde esa perspectiva. Okay. Yo tengo una pregunta. Pablo decía de que, bueno, podemos eliminar la hipótesis de la educación, y Sachs en sus dos papers nota una queja como que quisiera eliminar la hipótesis de las instituciones, más o menos, o por lo menos que ya no gire tanto en torno a esa variable todo el tema del desarrollo. Pero mi pregunta es, ¿por qué tener que ir eliminando una y sustituyendo por otra? Porque siempre tiene que ser una sola la causa o la hipótesis. Es verdad, es una ¿Por qué? Sí, los fenómenos sociales son complejos y seguramente hay más de una causa, pero siempre te va a surgir la pregunta de cuál determina cuál. Esto es algo, un proceso espontáneo de que todas al mismo tiempo, o ves que hay algunas que plantean las condiciones geográficas determinaron de que fueran unos acá y otros allá, es decir, le están dando una especie como de secuencia, si bien dicen todas son importantes, pero es como que le están originando. Sí, pero yo tenía una pregunta interesante que es, precisamente, yo sí creo que no es monocausal, y qué curioso que todos son trenes, ¿verdad? Cuando a veces se tiene que culpar. No, yo lo puse así, ¿no? Pues, pero... los estoy maltratando un poco, porque simplifiqué. Pero sí creo que puede haber algún set que son las causas necesarias, que son las que nos interesan más. Aquella causa que sin ella, por definición de una causa necesaria, sin ella no hay desarrollo. Entonces, yo quisiera elaborar de lo que dice Adrián. Asumamos que las ideas y valores es una causa necesaria. ¿Qué pasaría en Estados Unidos? Si fuera una causa necesaria, este escenario debería suceder. ¿Qué pasaría si realmente, como Adrián dice, Estados Unidos está perdiendo, porque ahí puede haber diferentes, está perdiendo sus ideas y valores? Se deberían desmoronar sus instituciones en un momento dado y debería de regresar a ser un país subdesarrollado. O sea, sería No, eso pero un ejercicio mental, un thought experiment de decir... Sería, y es lo que le pasó a Roma también. Exacto. Sí, hay evidencia histórica, la historia no se debe ignorar cuando se hacen estas propuestas. En Inglaterra, cuando se origina la revolución industrial, la población no era educada. Primero mejoró su nivel de vida y después se educó. Esa secuencia te dice algo sobre qué es lo que hace la diferencia. Había canales, había la geografía, habían enfermedades, todo eso que había habido durante siglos. Eso no cambió. Pero de repente cambia en Estados Unidos, cambia drásticamente porque al independizarse de Inglaterra, la élite se dio cuenta de que tenía una única en la historia de la humanidad, y era crear un nuevo país. Eso exprimirlo, eso
realmente están influenciados, o conocían las ideas de John Locke. Si tú ves la Declaración de Independencia, es la filosofía de John Locke, sintetizada. Aunque lo de ex nihilo, porque había constituciones de los estados, ya que eran bastante. Sí, ¿no? pero no estaban haciendo una nación. Decía, había valores, me Había parece, una nación. en esos colonos ahí que Que eran ellos, sí, fuertes, pero ¿no? venían de esas ideas. Ahora, yo pregunto, digamos, ¿cuántos de los países socialistas que tienen distintos valores conocen la Constitución americana? Yo sé que entre los latinoamericanos prácticamente nadie. Apenas se conoce la Constitución de cada uno de sus países, para empezar. ¿Cuántos se han dado cuenta de cómo la historia de las ideas, que es algo objetivo, la historia de las ideas ha ido destruyendo las bases de la Constitución americana? Porque la Constitución americana empieza con que nosotros vemos estas verdades evidentes. No nos encargó de arruinar lo de evidentes y Kant todavía más, al hacer imposible conocer la realidad. No hay certeza, no puede ser evidentes. Tenemos derechos inalienables, que son tales y tales. Comte, con su altruismo, vino a deshacer la idea de los derechos, diciendo que nadie tiene derechos, solo obligación. Así sucesivamente, y se formaron otros valores. Entonces, O sea que apoyas esta idea, la hipótesis de las ideas y valores. exactamente, ese es lo que yo creo que es el detonante que hace que cambien las cosas. Porque a veces logras mucha productividad en lugares que geográficamente no tienen. Ahora, la respuesta tal vez. Tenés geográficamente abundancia, están muriéndose de hambre, pero las ideas y valores hacen una gran diferencia. Acá es donde se le podemos agregar nosotros un elemento austríaco a toda esta historieta, y es porque la siguiente pregunta es: si esto es así, ¿qué determina que evolucionen ciertas ideas y ciertos valores en determinados lugares? Entonces acá podés introducir la figura del emprendedor, exacto, el emprendedor institucional, del emprendedor de las ideas. Ahí lo sumo, si quieren, a otro conjunto de teorías. En cierta forma va a ser parte del almuerzo de la semana que viene, acerca del rol de los emprendedores institucionales o de ideas, el rol de las crisis, etcétera, etcétera, ¿no? Así que lo dejo ahí porque va a ser lo del jueves que viene, pero creo que se puede vincular una respuesta a la causalidad de las ideas en la actividad, entre comillas, empresarial de promotores de ideas. Sí. Tiro una hipótesis. Si las ideas y valores son los que crean las instituciones positivas, vamos a llamarlo así, y también puede haber negativas, una condición necesaria tendría que ser que la gente pudiera expresar y debatir esas ideas. Como dice Hayek, la democracia, si tiene alguna ventaja, es la posibilidad de confrontar oposiciones. O sea, Y la propaganda en las Que es ideas, de- pues sí, es importante. En términos económicos es el funcionamiento del mercado de las ideas. ¿Funciona más o menos libremente el mercado de las ideas o no? Ese es un análisis interesante por lo que pasó en Estados Unidos también. Porque como estaban enfrentados en una guerra, hubo mucha difusión de panfletos, de ideas, de lo que se trataba la cosa. Entonces la poca población que tenían en ese entonces se fue permeando de esas ideas, empezaron a defender, de tal manera que les quedaba muy claro que estaban peleando porque ellos tenían derechos, ellos tenían su propiedad, no el rey. En fin, eso sí se impregnó en la primera población que se vio afectada a eso. Siguió dándose mientras en los colegios se leyera la Constitución y se siguiera hablando del tema, pero poco a poco se iba relajando esa política y entonces empezaron nuevas ideas a entrar y ese es el problema que estamos ahorita. Pero es esa propagación de ideas lo que es importante. Pero para lo que dice Pablo es interesante, ¿no? Un metaprincipio un poco arriba de esas ideas es el libre mercado de ideas, es muy sano que exista, porque si no, no podemos saber eventualmente si tenemos las ideas más eficientes, que modelan mejor la realidad. O sea, dependés de la suerte, porque quizá la única idea que está ahí es la buena, es la positiva, y si no, no. Pero está
Pero está el ejemplo, es decir, aparte yo estoy de acuerdo que puede existir economía de la suerte, pero está el ejemplo. Por ejemplo, preguntas, veamos el caso de China continental y Taiwán. Que teníamos un dato. Para el año 1900 la diferencia en el producto per cápita de Taiwán con respecto al de China continental era de 22% más alto. Para 1950, que es casi el año donde Taiwán fue la única provincia que quedó de cuando Mao fue expulsando a los republicanos, digamos, de China. Para ese momento la diferencia era del 50%. Para 1980 la diferencia entre el producto per cápita de Taiwán y de China era 309%. En 3 años había cambiado sustancialmente. En 30 años. Sin embargo, ahora, si lo vemos desde otro punto de vista, ese crecimiento de Taiwán, más bien esa diferencia con Taiwán se ha revertido, se ha ido cerrando. ¿Qué es, desde mi punto de vista, qué es lo que pasó? Precisamente esas ideas de, tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que dejar que hayan personas creativas, emprendedores, vieron que funcionaba en otra parte. La élite de China continental vino y dijo, bueno, esto lo tenemos que cambiar, si no nuestro futuro, ya lo vimos históricamente de lo que pasó en Europa del Este. Abramos, vieron las otras ideas y adoptaron las que en la medida de su esquema político de ir cediendo algo de poder sin perderlo todo, pudieron ir cediendo y adoptaron esas nuevas ideas y valores por adopción, por dar el ejemplo de los demás, tal vez. Quizás no porque se les ocurrió, obviamente no se les ocurrieron a ellos, sino que las copiaron. Es el simple ensayo y error de otros que les sirvieron a ellos. Pero eso se puede hacer cuando el poder está muy centralizado. Totalmente. Sí. Si no, el cambio hubiera sido no. más lento. No, ahí en China son 9 los que deciden, pues. Bueno, pero hay hipótesis, está este profesor de Stanford, que se llama, que tiene ese de federalismo, paper sobre el federalismo competitivo, como market preserving, digamos, que él dice que el federalismo tiene la ventaja que preserva los mercados, y precisamente tiene un trabajo diciendo que la gran reforma china es el fruto de una gran política de descentralización, no centralización. No fue decidida por el Buró, simplemente se le dio la capacidad a los gobiernos locales de poder fijar normas para ellos mismos atraer su propia inversión, y entonces se generó un enorme proceso competitivo, una especie como de feudalización de China, y esa sería la causa, digamos, de la aplicación de la gran reforma, que primero se empezó con esas zonas económicas especiales en las afueras de Shanghái y alrededor de Hong Kong y eso, pero que después se extendió de eso a que cada lo cual se hizo también, por supuesto, con mucha corrupción, porque los alcaldes después empezaron a vender tierras, a cobrar de todo. Sí, pero el Big Bang es centralizado. O sea, es alguien de la organización. Para iniciar la Claro, Sí. Ahí no hubo guerra civil. Tal vez, Bueno, es que debe ser probablemente, si el país ya está centralizado, a lo mejor es inevitable, ¿no? Sí. No hay otra forma de. Tenés que desenredar la organización. Yo quisiera regresar está relacionado con esto, con lo de las ideas y valores. Sí. ¿Cómo lo vas a investigar? Porque, por un lado, el N dijo que las élites eran las que traían las ideas. Sí. Por otro lado, esto de la centralización, la idea original vino del gobierno, digamos, que lo tenía. O es el pueblo el que empieza a generar ideas. Yo no puedo pensar en Argentina. Sí. Bueno, por supuesto, la investigación va a ser bien limitada. Por un problema de información. Ahí agradeceré todo, porque ¿cómo sabes cuáles son las ideas que predominan en las élites? Bueno, habría que hacer un trabajo de locos, que yo no estaría de pronto
capacidad de hacer, que es investigar qué es lo que opinan los académicos, qué proyectos se presentan en los parlamentos, no sé, cosas de ese tipo, para decir, bueno, las élites políticas o intelectuales, mirá, un trabajo de locos que yo no creo que esté existente. Yo voy a tomar lo que esté y me largaré con eso. Voy a tomar básicamente dos cosas que se refieren probablemente un poquito una y una. Una es Gallup tiene un World Values Survey. Entonces voy a ir a Gallup porque Gallup tiene, no sé, 200 países y hace las mismas preguntas. Entonces, bueno, está interesante. Vamos a ver de todas las cosas que pregunta cuáles me pueden servir, pero voy a investigar eso por un lado. Y por otro lado está este autor de management sobre los valores y la cultura que se llama Gert Hofstede, un holandés muy reconocido para los temas de la cultura dentro de las organizaciones, que él ha generado también una base de datos comparativos a nivel internacional acerca de valores tales como si se respeta la iniciativa individual, si se respeta no sé, la innovación, si bien están más bien referidos a cosas que importan dentro de las organizaciones, reflejan un poco, por ejemplo, si lo que vale más es la obediencia que la iniciativa dentro de la organización, en fin, creo que tal vez de ahí puedo sacar algo también, y a lo mejor eso refleja un poquito más las élites de lo que refleja Gallup, tal vez. Si hay alguna otra, bienvenida si se nos ocurre. Pero no se me ocurre otra, pero en relación a eso, ¿usted no cree que tal vez el diagrama simplificado que hizo de cada una de las hipótesis podría variar según el país? Y si fuera así, este Gallup es internacional, me imagino yo. Entonces, si usted estaría haciendo uno, o sea, si toma el último diagrama y define las ideas y los valores a tomar en cuenta y eso pues, estructura su trencito y define el progreso, eso sería a nivel internacional, muy bien, pero imaginémonos que cada país tuviera su propia forma de definir el progreso, porque pueden que las variables cambien entre regiones y países. Es decir, definición de progreso, vamos a tomar una que sea que la gente pueda alcanzar en la mayor medida posible los objetivos y fines que quiera alcanzar. Esos van a ser distintos. Obviamente, si quieres hacer algo comparativo, vas a tener que buscar algo que tengan en común. Una medida demasiado economicista es el PBI per cápita. Bueno, esto lo podemos medir, vemos cuántos ingresos genera. La verdad que cualquiera que sean los fines que la gente tenga, no es lo mismo querer alcanzarlos con $10.000 por mes que con $200 por mes, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que el de $10.000 por mes tiene una posibilidad mayor de alcanzar cualquiera que sean sus objetivos mejor que el que gana 200. Esa es la hipótesis. No es perfecta, porque por tanto hay gente que no le importa el dinero y simplemente su objetivo es tocar la guitarra y se acabó. Con $200 tocar la guitarra, listo. Pero en general, digamos, podríamos asumir un hipótesis de ese tipo, ¿no? Que también sería más sencillo hacer. Ahora, en cuanto al otro que planteás, es el mismo tema de la multicausalidad. Plantear, decir, a lo mejor en estos países fueran los valores y en estos fueran las condiciones geográficas, y qué sé yo, vas a caer de nuevo en las preguntas, pero bueno, entonces, ¿cómo y qué determinó qué? Lo cierto es, y vuelvo a lo que tú decías, causas necesarias y suficientes, en todos ellos vas a encontrar una distinta mezcla, en distintas proporciones de causas suficientes y necesarias, digamos. O la necesaria va a ser una, las suficientes van a ser muy distintas. Eso va a variar definitivamente en cada país. Pero, Martín, ¿y qué lugar tendrían los mitos y, por ejemplo, las tradiciones o costumbres, la literatura del país? Por ejemplo, Virgil Storr dice que en Bahamas el héroe nacional de la literatura es un bribón, un ladronzuelo, uno que se aprovecha de los demás. Ese es el Martín Fierro nuestro. Martín tiene por ahí algunas cosas de esas. Y fíjate vos el Big Wolf de los ingleses, que es de la Alta Edad Media, ¿no? No sé, siglo IX, VIII, no sé. Fíjate que el Big Wolf
es la historia de un héroe que respeta la propiedad, porque defiende las casas del ataque del dragón, defiende la cosecha que el dragón quema con el fuego. O sea, ¿no será que de ahí viene? Digo, estoy haciendo una hipótesis arriesgada. Puede ser, pero de nuevo, volvemos al tema de dónde vienen. Vengan de donde vengan, yo voy a tratar de detectarlas ahora, porque rastrearlas para atrás me resulta imposible, se lo dejo en todo caso a otro. Ahora, eso determinará una respuesta. Por ahí sí, ¿Habrá una respuesta distinta, por ejemplo, entre los jamaiquinos y los ingleses respecto a alguna de las preguntas de la Gallup Poll? Y bueno, ahí veré yo. A lo mejor sí, viste, todo lo que vos decís en el jamaiquino, cuando le hacen la pregunta sobre la propiedad, muestra un porcentaje menor de importancia o de respeto a la propiedad de lo que lo hace un inglés, a lo mejor, por las causas que sean, sea Beowulf o sea la literatura o lo que sea, ya eso. No pretendo responder a eso, simplemente tratar de verificar ahora si veo alguna diferencia y si las diferencias que veo tienen algún sentido. Es decir, perdón, y esto tiene que ver un poco con la forma en la cual uno usa la teoría. La teoría debería servirnos para explicar la realidad. Entonces yo ahora voy a ir y veo esto, veo Gallup, veo los datos de la teoría me sirve para explicar las diferencias que inevitablemente va a haber o no. Y bueno, y eso es, yo supongo que debería, de pronto supongo, sin haber visto ninguno de esos, es que supongo que en países que los tengo como en alta calidad institucional, como Dinamarca, va a haber una mayor valoración del respeto de la ley, los contratos, la propiedad, las promesas, etc. Que en términos relativos, ¿no? Que en Burundi, supongo. Porque en este espacio que está haciendo como de limitar temporalmente, como bueno, vamos a analizar de aquí para adelante porque de aquí a aquí encuentra el origen de las cosas, ¿no valdría también la pena hacer un límite geográfico? Como, ¿por qué a todo el mundo buscarle la misma causa y no tal vez, bueno, cuál es la causa del desarrollo europeo, por ejemplo? Que a lo mejor los valores e ideas, geografía, oferta calórica y otros temas que se puedan tomar en cuenta, no sé, educación, etcétera, son más similares, o Hispanoamérica, o Asia, qué sé yo. Quizás así es más fácil hacerle justicia a la realidad de cada área sin caer en la monocausalidad, digamos. sí, pero de nuevo, no voy para atrás porque probablemente no tengo los datos de para atrás. Simplemente voy a decir, bueno, Europa hoy, ¿cuáles son los valores que predominan en Europa? ¿Y cuáles son los valores que predominan en Burundi? ¿Me dice algo eso respecto a la calidad institucional de un lado y del otro? ¿Y hacia dónde eventualmente esos países puedan llegar a ir? Esa va a ser mi única pregunta. Es decir, verlo por cualquier razón que sea que han llegado hasta acá. Yo veo que acá en Burundi piensan de una forma y en Europa piensan de otra. Que eso, si querés, es una hipótesis que uno la ve sin ver las estadísticas, uno la sospecha, ¿cierto? Tú vas, y supongo por ejemplo tu caso, ¿cierto? Tú vas a Francia y vienes a Guatemala y dices, acá hay cosas distintas, ¿no? No es lo mismo en cuanto a ciertas conductas, no es lo mismo. En algunos casos parece como más, nosotros partimos de la teoría de que las instituciones positivas y correctas son estas, propiedad, contrato, etc. Eso es otro debate aparte, ¿no es cierto? Pero digamos que uno podría decir que en términos generales en Francia la justicia es más independiente y funciona mejor de lo que funciona en Guatemala. ¿Por qué? Y será porque los franceses tienen una concepción de la ley, etcétera, distinta de los guatemaltecos. Eso es un poco lo que quiero ver si encaja. Ahora, si el Gallup Poll me dice que los guatemaltecos, el 100% de los guatemaltecos dicen que lo más importante es el derecho de propiedad, la independencia de la justicia, etc., y que los franceses odian eso, ahí yo me tendría que cuestionar y digo, entonces acá hay algo que no está funcionando. Esa es mi idea. Yo supongo que en Francia es más que en Guatemala, pero vamos a ver. Yo creo que no me di a entender.
sí entiendo y está bien lo del límite temporal. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hacer también un límite geográfico? Porque yo creo que tomar cierta razón, porque usted decía, tal vez la razón es, o sea, tomar cierta razón y aplicarla a todo el mundo, yo creo que ahí tiene más riesgo de caer en una monocausalidad, a que si lo hace por áreas o por regiones, entonces ya sabemos, aunque estas regiones tienden a responder a cierto número de razones que son distintas a otras regiones. La respuesta a eso es porque esto es un estudio comparativo. Entonces yo no estoy midiendo nada contra ningún absoluto. Yo simplemente mido en términos relativos. Y a lo sumo voy a poder decir, en Dinamarca hay un poquito más de valores o más cercanos de lo que hay en Burundi. Pero yo no voy a poder decir que los de Dinamarca son 10 o 9 u 8. No puedo decirlo. Seguramente desde nuestro estándar, ni siquiera Dinamarca obviamente está cerca del 10, está lejos, pero sí puedo decir está primero y Burundi está último, eso sí lo puedo decir, porque simplemente es un estudio relativo. Tal vez solo lo que yo me gustó de lo que creo entender que dice, porque no se explica bien. Es que a mí lo digo, no sé si lo explico bien, digo. Pero hay un caso que me, así como ejemplo. Por ejemplo, la ventaja de circunscribirse a un área es que uno controla variables. Entonces uno puede comparar, por ejemplo, España y Alemania. Los dos tienen muy buena educación. La ética, por lo menos de la policía española, a mí siempre me han dicho que es una maravilla, que ni se te ocurra ofrecerles botella o algo así. Pero económicamente el desarrollo está para mí está diametralmente uno del otro, con educaciones similares, con misma moneda. Entonces a mí me gustaría entender por qué los españoles están así y por qué los alemanes están así, si cuando todas las demás variables... Bueno, primero es rastrear lo anterior. También lo puedes hacer y no lo descartaría como cosa muy interesante. Por ejemplo, si tuviéramos datos de la encuesta, no sé, en Corea del Norte y en Corea del Sur, a ver qué responden unos y qué responden otros. Siendo étnicamente... Claro, estaría, es un buen experimento, también se puede hacer. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer. Pero el hecho de hacerlo extendido es que siendo un estudio comparativo, cuanto más grande sea la comparación, mejor en ese sentido, porque estoy tratando de comparar todo el mundo y ver relativamente si la tendencia, como eso va a ser estadísticamente claramente imperfecto, yo simplemente voy a ver si la tendencia es a que estos países estén arriba y la tendencia es a que estos países estén abajo. No va a ser perfecto, siempre te va a quedar un ejemplo que vas a encontrar un país rico a lo mejor con malos valores, o de pronto que aparece mal en la encuesta y te aparece abajo, o al revés, pero si tomas el conjunto vas a ver que los países que tienen en general estos valores, todo es bien, pongamos todo entre comillas si quieres, todo bastante tentativo, porque acá no podemos probar nada así de forma definitiva, ¿no? Yo entiendo el porqué de su postura a nivel de metodología de investigación. Ajá. Puede ser que simplifique, y simplifica de hecho muchísimo la situación porque no obliga a retroceder. Pero ese aspecto estático a mí me molesta, porque todo esto depende en realidad de la cultura de base, el origen de la cultura de la zona geográfica, depende de dónde estamos en el continuum temporal, depende de la evolución misma de la idea, y la evaluación que va a dar va a ser sumamente puntual en el tiempo, valdrá hoy pero no mañana ni valió ayer, y lo interesante es de ver la evolución y de ver cuáles son las causas evolutivas. Es verdad, será dinámico hacia adelante, porque yo lo pienso seguir hacia adelante. Lo que pasa es que si no hay datos para atrás, o uno podría ir para atrás todo lo que encuentre de datos. Sí. Y eso estaría bueno hacerlo, me parecería muy interesante. Sobrepasa un poco mi capacidad de trabajo también, digamos. Yo voy a tratar de hacer la foto. Bueno, la foto esta es hoy. En todo caso, vamos a ver si eso cambia. El problema para la dinámica de eso es que mi vida es acotada, ¿no? Los valores y las ideas cambian lentamente. Entonces,
los valores y las ideas de Francia o de la Argentina cambian en periodos de pronto 20, 30, 50 años. Y yo no puedo testear eso porque ya no voy a estar. Entonces, que siga otro en todo caso. Pero yo le veo otro problema, además de su sobrevivencia a largo plazo. Yo intuyo de que la cultura, el origen de la cultura, la forma de la cultura en sí, la cultura que domina el inconsciente colectivo y que por consecuencia permite la generación y la producción de ideas y de valores, no es la misma en los diferentes continentes. Por consecuencia, ¿sobre qué base se puede hacer realmente la comparación? Y sobre qué base se puede escoger una definición de progreso. Porque el PIB por cápita está muy bien, pero eso es occidental. Ahora, puede ser que el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas sea más adecuado a una definición universal a nivel de la Tierra del progreso o del desarrollo. Okay. Sí, yo he estudiado y he utilizado el índice de desarrollo humano. Acá hay una discusión, si quieres, más bien teórica, como consecuencia, no como causa. Es decir, el desarrollo humano es la consecuencia de tener buenas instituciones. Porque existe esta discusión. Hay algunos que sostienen Dinamarca tiene buenas instituciones porque tiene buen desarrollo humano. Entonces, ¿dónde va la causalidad? ¿De desarrollo humano a instituciones o de instituciones a desarrollo humano? Pero por lo menos el índice de desarrollo humano es una canasta de índices que son muy objetivos. Es la duración de la vida humana, el nivel de educación, o sea, son cosas que se pueden medir en cualquier país. Ok, pero fíjate que yo he hecho esto en distintos trabajos. Vincular calidad institucional y desarrollo humano, con el índice de desarrollo humano, y PBI. La correlación entre calidad institucional y desarrollo humano, y calidad institucional y PBI, es muy parecida. Muy parecida. Los países que tienen más calidad institucional tienen más PBI y tienen más desarrollo humano. Y reciben más inversiones y realizan más innovación. ¿Y qué otra cosa? Y tienen mejores ideas en valor. Digo, eso es lo que veo. No, entonces, porque claro, déjenme que haga un último trencito. Este no es un trencito. Acá. Es decir, hasta ahora yo venía ocupándome de esto. Instituciones dan más PBI, dan más innovación, dan más inversión, dan más desarrollo humano. Y todo esto lo consideramos bueno. Es decir, esto está bueno, todo bueno. Ahora mi preocupación es, ¿y esto? El trencito de acá, ¿no? ¿Y esto? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Esto viene acá y esto para acá. Este es el razonamiento. Hay una causalidad. Hay una gran discusión y tremendamente interesante también en la economía acerca de este tema de la causalidad. ¿Cómo probamos esta causalidad? Yo diría que hay tres formas distintas. Una de ellas es la lógica de las leyes praxeológicas. Es decir, nosotros sabemos por deducción lógica que respetar el derecho de propiedad permite más intercambios y por lo tanto más PBI, más innovación, todo eso. Eso no tengo que salir a nada. Pero ese método, el mainstream de la economía me lo va a rechazar, aunque lo use. Porque no hay ningún economista que salga a testear la ley de la oferta y la demanda a ver si funciona por ahí. Simplemente sabe que lógicamente es así. A mayor precio, menos cantidad de plata. ¿Qué están haciendo experimentos sobre eso? Bueno. Pero el segundo método es un método histórico. ¿Sí? Corea del Norte, Corea del Sur, Inglaterra, Carta Magna, Revolución Gloriosa, Revolución Industrial. Es decir, parece que primero son los cambios institucionales y luego el crecimiento económico. Entonces fijémonos, Inglaterra, Carta Magna, Revolución Gloriosa, Revolución Industrial. Después, no fue al revés. Estados Unidos, Constitución, Jefferson, etc. Crecimiento económico del país. Chile, Pinochet con todas sus desgracias. Reforma económica, crecimiento, luego reforma política. Pero primero fue el cambio, en fin, y después tenés incluso el caso de la Argentina, Constitución 1853, enorme crecimiento de los 50, 70 años siguientes. Parecería que la historia
o los casos comparativos, Alemania Oriental, Alemania Occidental, Corea del Norte, Corea del Sur, Hong Kong, China, etcétera, pareciera ser, o el mismo caso China ahora, ¿no? China, reformas, luego crecimiento. Entonces, y el tercer método es el método estadístico, es el predominante en todos estos trabajos y en la economía, que es el de regresiones. A mí no me gusta porque no me parece que aporte nada. Y aparte estoy harto de encontrar trabajos con regresiones que prueban de un lado al otro y de un lado otro para el otro, de uno para el otro, y una tremenda basta con esto, sigan haciendo eso y empiezan a discutir que si el R2 te dio, si es cierto. Y les puedo asegurar que tengo una colección de papers sobre el tema de institucionalidad y PBI, innovación, con regresiones de todo tipo, la gran mayoría mostrando esta causalidad, pero otros mostrando la inversa. Correlación no te da causa. No, claro, entonces la verdad que me parece irrelevante, meterse en todo eso no agrega nada. Yo quisiera nada más hacer ver un punto, independientemente de la parte del efecto dinámico en estos procesos, creo que hay un efecto de parcialmente de feedback o de retroalimentación con respecto a los resultados. Es decir, si ya sea en un proceso de largo plazo, las ideas y los valores que sustentan las instituciones que tiene determinado pueblo, determinado estado, determinado país, conducen a algo, y ese algo, a la larga, ese algo, ya sea bueno o sea malo, genera tarde o temprano, a veces más temprano, a veces más tarde, un cambio en las ideas y los valores. Es decir, hay un proceso de retroalimentación ahí. Sí. Por ejemplo, si generan mucha riqueza, algunos países, por ejemplo, el caso de Suecia, hace 250 años ellos tenían un conjunto de ideas y valores que estoy seguro que si hubiéramos hecho una encuesta en 1850 y la repitiéramos ahora, sus ideas y sus valores, seguramente habrá muchos que sean similares, pero van a haber muchos que son diferentes. Las instituciones que hay ahora distan mucho de ser las de 1850 y probablemente eso se deba a que poco a poco fueron acumulando riqueza y de alguna manera su perspectiva de las cosas generaron ideas y valores diferentes que fueron haciendo influjo sobre ellas mismas, es decir, ese propio crecimiento económico en el caso de ellos, o el decrecimiento económico en el caso de China, como conversábamos antes, generan un cambio en las ideas y los valores. Sí, yo creo que eso es decir, hay un feedback, hay una retroalimentación. Es el tema de la dinámica. Sí, eso es así. El que ha hecho algo de eso es Robert Barrow. Robert Barrow, profesor de Harvard, ha hecho cantidad de regresiones de todo tipo. Las conclusiones a las que él ha llegado más o menos son así. No exactamente con esto, pero en cuanto al impacto del crecimiento de instituciones. El crecimiento económico lleva a la democracia. El crecimiento económico lleva a la democracia. Pero la democracia no lleva al crecimiento económico, es más, en realidad tiende a frenarlo. Lo que sí lleva al crecimiento económico es el rule of law. Esa es su conclusión básica y central. ¿Por qué es el argumento? El argumento de que la economía lleva a la democracia es, y todo el mundo está esperando que pase eso en China, ¿no? Y todavía no pasa, pero el argumento es que, bueno, una vez que la gente cubrió sus necesidades básicas, ahora quiere tener la opción de elegir, etc. El otro, el de por qué la democracia frena el crecimiento, es porque alienta todo tipo de procesos redistributivos que impactan luego en los niveles de crecimiento económico. Y eso, bueno, el caso China también lo puedes ver. China crece más alto que Europa o Estados Unidos, donde los procesos redistributivos de pronto son mucho más fuertes. O el mismo caso de Suecia, ellos fueron cambiando sus instituciones de tal manera de que después de haber acumulado gran cantidad de riqueza, en su proceso democrático decidieron repartirla. Pero es cierto lo que decís. Ahora, lo que hay que ver, una linda hipótesis para investigar, digamos, de aquí en adelante, pues ya digo, no puedo ir mucho para atrás, es si el crecimiento económico deteriora aquellos valores que promovieron el crecimiento. Eso, es decir, que la gente, llamémosle en otros términos, se aburguesa
Para ponerlo así, o no sé cómo ponerlo, pero decir que como hay crecimiento económico,